Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En este día extraño que nos tocó, que amaneció como con lluvia, ahora está saliendo el sol, con unas nubes negras por el otro lado. Ya no sé si sacarme o ponerme ropa. De hecho me acabo de sacar la chaqueta, igual que nuestro invitado, que venía como hijo único y ya está un poco más suelto. Como pueden apreciar por el libro, vamos a hablar con Miguel Ferrada, famoso y premiado por sus novelas gráficas, de las cuales él es el autor, guionista se llama, ¿no? Guionista de cómic. Guionista de cómic, sí. Guionista de cómic que lo hizo muy famoso. No sé si ustedes lo ubican, pero si no lo ubican, ahora lo van a conocer porque ha publicado Los Brujos del Fin del Mundo, una novela interesantísima, entretenida, disfrazada de thriller, le vamos a preguntar entre otras cosas eso. Y es de un tema que en Chile llama la atención, los brujos de Chiloé, la recta provincia, acá escrito y plata. Yo creo que después de... Hoy casi digo una palabra que no se puede decir, pero hay temas que son marcas registradas, tú le pones el título, eso y vende. Así que debería irnos bien. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación para conversar en esta mañana que está media fría, media extraña. Y mañana, para la gente que no nos está viendo y que sabe que no hacemos cosas muy temprano, no, tampoco es mañana, son más de las 12. Pero es raro como el libro, ¿no? Sí. Es un tema muy... que si bien tiene un nicho que es fan, que se lo compra todo lo que tenga que ver con el tema, para la masa así como que no es tan conocida. ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo has visto? Sí, claro, es un tema que tiene su nicho de seguidores e interesados, pero claro, evidentemente para el gran público es un tema que sigue siendo algo escondido, medio desconocido más que escondido, pero que cada vez se habla más, cada vez más interesante. Pero sí, lo que ocurre, claro, tal vez el tema de los brujos y la recta provincia es una cosa, un conocimiento un poco más específico. Pero la mitología chilota es muy conocida. Eso sí. Eso es súper extendido, digamos, todos crecimos escuchando esa historia, la leímos digamos, en el Icarito, los que tenemos cierta edad, la leíamos en el Icarito o en revistas de ese tipo, o libros de ese tipo. En el colegio te lo enseñan, a mi hija se lo enseñan, me lo enseñaron a mi hija, se lo enseñaron, supongo que sigue enseñándose. Entonces, la como visión mitológica de Chiloé sigue muy conocida. Entonces, creo que por ahí es una puerta de entrada cuando uno se adentra, particularmente en esta novela. Para mí fue algo así, fue partir por la mitología, luego encontrar los brujos, luego encontrar la recta provincia, y así uno se va adentrando en un misterio que cada vez parece que el agujero del conejo es bien profundo y uno se va metiendo hasta que digamos, no puede salir y tiene que escribir una novela. Oye, pero es raro que, si bien no nos vamos a poner en la discusión de si existen o no existen los brujos, pero para los expertos, te vamos a llamar experto porque has estudiado bastante tema. Si no te consideras experto, problema tuyo, yo te considero. Para los expertos como tú en el tema, debe ser aún más raro que para un lego como yo, que el hecho de que judicialmente lo trataron como brujos, por lo tanto no podríamos decir no existieron. O sea, para mí esa es la tecla fundamental de este tema. Así que lo que me alucina de la recta provincia es que tienes el mundo del mito, ¿no? La mitología, y como contaba, mi acercamiento fue ese, siempre desde niño, ¿no? Está el Trauco, la Pincoya, el Careduche, el Camagüeto, los brujos. Te los nombran dentro del paquete del bestiario de Chiloé, por decirlo de alguna manera. Están los brujos como entidades mitológicas. Cuando descubres que hay un juicio, hay un proceso judicial, donde están las declaraciones de personas con nombre y apellido, y edades, ¿no? Y lugares de residencia, o sea, ¿qué más concreto que eso, no? Que como, ni siquiera una historia como contada por ciertas personas, no, es un proceso judicial con declaraciones que las personas hablaron y se les tomó
una declaración. Tan concreto, siento que junta dos mundos tan disímiles, ¿no? Por un lado el mundo del mito o del símbolo, que es un mundo etéreo, inacible, al cual uno, digamos, se acerca, cuando se acerca se mueve siempre porque nunca puedes atrapar el mito, no puedes atrapar un trauco, es como una de las cosas que yo siempre digo, ¿no? No son como Pokémones, son otro tipo de entidades. Y con algo tan concreto como un juicio, ¿no? Donde hay pruebas, hay alguien que toma una declaración, la transcribe, ¿no? Creo que esa cosa eso es lo que yo encuentro alucinante de esto, y es lo que me lleva a dedicarle este trabajo. Porque hay una persona mínimo, una persona que hoy en día sería el fiscal, que investigó los casos, que investigó la situación, digamos, y al escribir su informe, él escribe las cosas que ocurrieron. Por lo tanto, no estamos hablando de superchería barata, como le diría a un no creyente absoluto. Oye, pero estas cosas por eso, disculpa, pero hubo una persona que el Estado le paga para escribir cosas serias, que hizo este trabajo, por lo tanto, tan descabellado no es. No, claro, es que para mí eso es lo alucinante, ¿no? No es como, por ejemplo, fuese un reportaje en un periódico sensacionalista donde le fueron a preguntar a un vecino. Hola, ¿es verdad que su vecino no sé qué cosa? Sí, y mire, yo lo vi una vez. No, esto es, señor, venga para acá, cuéntenos qué pasó. Y la persona le decía a un escribano, le contaba, bueno, sí, a mí me invitaron a unirme a la recta provincia y para eso yo tenía que adquirir un macún, que este chaleco de piel humana, o otro decir, sí, bueno, a mí me invitaron, mi hermano me llevó a la caverna donde había un imbunche. es el tenor de las declaraciones. Ahora, si eran brujos realmente tenían poder o no, esa harina otro costal. Claro. Pero de que había una caverna en la que se reunían y al parecer eso estaban 3 o 4 personas de acuerdo en que eso ocurrió, a las que se les tomó declaración por separado, de que por lo menos habían unas personas deformes a las cuales llamaban ibunche. Hay algunos lectores que me han preguntado por qué en mi libro se dice ibunche y no imbunche. Y es porque la palabra correcta en mapuzungún es ibunche, que es persona deforme, pero además porque la declaración dice ibunche. En la declaración judicial no dice imbunche. El imbunche es una deformación folclórica. Entonces, la palabra, cuando uno tiene que referirse a la entidad de los brujos de Chiloé, de la recta provincia, es la que corresponde a la palabra mapuzungún. O sea, incluso ese nivel de coherencia uno encuentra en el juicio. Así que, yo insisto, así no es menor. ¿Por qué no un tratado y una novela? Bueno, primero porque soy escritor de ficción y mi militancia es la ficción. O sea, yo creo que hay un valor intrínseco en el ocio, ¿ya? Yo disfruto mucho de la ficción, me gusta mucho ver películas, me gusta mucho leer libros, me gusta mucho ver series y me gusta ver, por ejemplo, películas pop. Me gusta ver películas comerciales, me gusta leer libros comerciales también. No, uno que creció en los 90, que había toda esta cosa como finalizar la dictadura y había toda esta posición cultural de los 90 donde había que ver cine, no sé, cine francés. Porque, no, es que los gringos hacen esas películas tan comerciales, y lo que te decían los mayores era como, tú tienes que ver cine de verdad. Y a mí me gustaba ver cine de explosiones, a mí me gustaba ver películas de canon, así como de artes marciales baratas, y me gustaba ver Terminator, no sé, o sea, digamos, por ponerlo del tema de una gran superproducción y una gran película, o Blade Runner, y por otro lado una película tan barata como American Ninja. Con Vito Patá. Claro, a mí me gustaba eso y me sigue gustando. Y creo que hay un valor ahí en el ocio. Hay un valor en dedicarle tiempo a distraerte, a que no todo tiene que ser tan... no todo tiene que ser un gesto de reivindicación de algo. Me parece que eso es algo que nos hace bien. Sacar la cabeza de la contingencia, sacar la cabeza de los grandes temas y un rato como poner el cerebro a entretenerse, a jugar. Por eso mi militancia en la ficción, me gusta hacer eso, me gusta contar historias entretenidas. Y pucha, que entretenida esta historia, ¿cachai? Entonces, cuando, claro, y además me llamaste experto y
y yo voy a estar en desacuerdo. Voy a estar de acuerdo en el sentido de que sí le he dedicado muchas horas al tema y leí todo lo que hay sobre el tema y me lo estudié una y otra vez. Pero hay gente que está mejor preparada. Hay un libro, sí, pero hay un libro de historia de Gonzalo Rojas, por ejemplo, el historiador Gonzalo Rojas sobre los brujos de Chiloé. Y él es un historiador y yo no podría haber escrito eso. Tampoco podría haber escrito Proceso de los brujos de Chiloé, que es el libro... Es un librazo, el de Mauricio Marino, y él es antropólogo, con formación de antropólogo, entonces da su mirada antropológica. Yo no podría haber escrito eso. Estuve con Mauricio hace poco en una charla, entonces es muy alucinante conversar con él sobre el tema. Entonces, claro, mi expertise va por el lado de, insisto, de la ficción. Sé que soy bueno contando historias, sé que puedo armarlas bien, sé que puedo tomar un hecho y contarlo de una manera que sea intrigante y entretenida. Así que, claro, cuando yo leía por mencionar dos libros, hay un montón más, pero quiero centrarme en para mí que son los dos señeros, porque uno es desde una mirada antropológica y otro desde una mirada histórica, que para mí son las dos coordenadas fundamentales para entender el fenómeno, además de todos los libros de folclore que hay sobre el tema. Los de Renato Cárdenas, Bernardo Quintana Mancilla, que no son menores, aunque Nicasio Angol. Aunque hay mucha gente que toma el folclore como algo menor, sí. El folclore es una... Son grandes libros, además, son grandes libros y su trabajo también es alucinante, pero para mí el lado más concreto era lo que me llamaba la atención, ¿no? El lado histórico, el lado antropológico, más que el lado folclórico. Y además sentía que la ficción siempre, que se había hecho algo de ficción con respecto a los brujos chiloés, siempre desde el lado del folclore. Entonces yo quería hacer algo tomando estas otras dos vertientes y concretarlo como una historia. Entonces, claro, y cuando leo el proceso de los brujos y empiezo a estudiarlo y empiezo a desentrañar en esa madeja, ¿no?, de declaraciones judiciales que son bien áridas de leer además, porque están escritas en un español antiguo, son campesinos huilliches que también no tienen digamos, no cuentan las cosas de una manera entretenida, tienen esa cosa parca, ¿no?, del huilliche, de hablar poco, de expresarse con frases cortas. Entonces, pero una vez que uno lo lee y lo relee y empieza, de verdad, de hecho siempre lo cuento, de verdad yo tenía una pizarra en mi pieza, en mi oficina, con fichas, con papelito y con líneas de tiempo y con líneas conectando puntos con otros. Encuentra una historia súper entretenida de asesinatos, traiciones, envenenamiento, agentes dobles. Entonces, se contaron el hambre con la gana de comer. Me gusta contar historias y encontré una buena historia. Entonces... ¿Qué encontramos en Los brujos del fin del mundo? ¿Qué es a grandes rasgos? Es un thriller sobrenatural. No es una novela histórica, eso me gusta enfatizarlo en el sentido de que no se van a encontrar solo con la historia de los brujos de la recta provincia, sino que esto parte con un crimen en el presente, ¿no? Un crimen de ficción, ¿no? Ahí no estoy adaptando nada que haya ocurrido. Muere una chica en Valdivia, en Niebla en particular, en la localidad de Niebla en Valdivia, y su mejor amiga de la infancia, la protagonista de esta historia, que no ha visto a esta amiga durante muchos años. Ella se fue del sur, cuando se entera de la muerte de su mejor amiga de infancia, decide ir al funeral para despedirla. Y estando allá, encuentra un objeto y se da cuenta que la muerte de su amiga está relacionada con los brujos chilones. Y empieza su propia investigación, porque la fiscalía que toma este caso como un caso de femicidio y considera que el novio de la chica es el culpable. Entonces esta mujer empieza a investigar por su cuenta este crimen y otros crímenes que van ocurriendo, porque según ella, digamos, esto está relacionado con los brujos. Y en paralelo a eso hay un detective, está llegando más gente, un detective de la PDI que también, cuando comienzan a aparecer otros casos similares, también establece su propia teoría acerca de lo que está ocurriendo y comienza su propia investigación. Y se da cuenta de esta mujer que está investigando y ahí empieza un juego de gato y ratón entre ellos dos. Es digamos, el armatoste de la novela, pero entre medio van capítulos que van desde 1849 hasta 1881, donde ahí yo reconstruí la historia de los brujos. Y esa sería la parte de novela histórica dentro de la novela, pero acá los brujos tienen poderes. Entonces, esta novela histórica no es, porque en realidad acá una cosa que un pie forzado que yo tomé es que si los brujos, no sé, lanzan flechazos, por ejemplo, que son una especie de maldiciones a distancia que proyectan,
Acá los brujos lo hacen. Si los brujos usan un macún que se enciende con cauquiles, que son noctilucas, son una especie de alga fosforescente, los brujos hacen eso. O sea, incorporé todos los elementos también del folclore, como que tenía estas coordenadas, ¿no? Antropológicas e históricas, y tomé todo lo del folclore y lo puse encima y lo mezclé. Entonces, me gusta hablar de que es una novela que no es... Es un thriller de ficción histórica. De ficción histórica, pero donde el realismo no es el realismo como lo entendemos habitualmente. Hay un realismo daimónico que llamo yo, que es por usar un término de Richard Patrick Harpur, que es un escritor inglés, junguiano, que habla de que hay momentos en que la realidad se distorsiona, ¿no? Porque accedemos a estados de conciencia anómalos, ¿no? por algún motivo, normalmente en viajes donde nos encontramos en cruce de camino o luego de periodos de quedar exhaustos físicamente, nuestra conciencia se empieza a perder las coordenadas, a desanclarse, y el mundo te habla, la realidad se comunica contigo. Y cuando ocurren estas cosas, ocurren estos fenómenos daimónicos, que son este encuentro con entidades que normalmente llamamos sobrenaturales. Y eso es algo que yo quise reflejar en la novela, porque al leer el folclore de Chiloé, encontraba todos los elementos que asociamos con encuentros daimónicos. Entonces eso fue también una cosa que quise reflejar mucho en esta novela. Que de alguna forma es hacer que los personajes de la mitología ocupen las cualidades que ellos dijeron que tenían. Exacto. No, acá no vino una nave espacial de ningún lado, ni sacan rayos láser, porque no había rayos láser en esa época. Claro. Pero si hubiera habido, estarían. Sí, o sea, lo que yo hice fue ser lo más apegado a los textos que encontré. Traté de poner re poco de mi cosecha. Solo creo que lo que hay de mi cosecha es, bueno, que un trabajo en la actualidad. Claro, pero sí como que la reconstrucción de lo fantástico fuese coherente con los relatos disponibles, ¿no? Yo no asumí poderes para los brujos que no fuesen poderes que hayan sido descritos por alguien, ¿no? Hay un libro de Humiliana Cárdenas que se llama Casos de Brujo de Chiloé, donde era una profesora de Castro, o de Acut, no recuerdo bien, que ella tomó declaraciones a personas. Una profesora que se dedicó a registrar historias que le contaban sus vecinos o gente que conocía de Chiloé. Entonces son historias reales de, no sé, mi papá se enfermó y empezó a vomitar peces, por ejemplo, cosas así. Ese tipo de cosas están en la novela. Quise registrar también eso. No se aleja de la realidad, pero no es la realidad que nosotros hoy en día decimos que es. Claro, no esta realidad cotidiana y por ponerlo en términos junguianos, sin alma, que es la que habitamos, ¿no? Que es más material. Esta realidad animada, llena de ánima del mundo premoderno, de los pueblos premodernos. Estabas como un poco alejado del mundo un buen rato. Sí. Y esto te trajo de sopetón a la pedestre realidad del mundo del libro, donde tienes que venir a este tipo de conversatorios fome, con animadores que no animan. ¿Cómo ha sido el contacto con el público que no te conoció? Porque vuelvo a repetir, este caballero fue muy famoso en un rato, o lo es todavía en realidad, pero le queda la fama por el prestigio. Pero así como que no sale a la calle y le piden autógrafo. Eso, todavía. Sí. Eso nunca ocurrió, así que nunca ha sido tan famoso. Nunca ocurrió, así que nunca ha sido tan famoso. Porque yo siempre le cuento a la gente que cuando yo llegué a esta librería hace 10 años, yo no leía cómics, yo nunca leí. Y para mí eran los monitos, y todavía les digo a ustedes que son entretenidos, son bonitos, porque ahora los leo. Y Carlos Reyes, el guionista de cómics, me enseñó un poco cómo era este mundo, que al final terminé decidiendo, era obvio, que es otro tipo de lenguaje. Sí. No es ni más ni menos, no te hace ni mejor ni peor que alguien que escribe un gran tratado de literatura dura que la academia va a premiar con todos los premios porque es lo más cómico que es. Pero es buenísimo.
No, es otro tipo de lenguaje. Es otro, claro, es como que te puede gustar el cine, el ballet, el teatro. También te puede gustar el cómic. Y tú ahí te manejas muy bien. Mm. Pero acá es Sí. es otro registro y es otro público. ¿Cómo te ha ido el contacto en estos cómics? Alucinante. Sí, sí, ha sido súper gratificante. Porque como dice, o sea, yo sí fui muy conocido dentro del mundo del cómic. Ahí era, digamos, una persona reconocible, ¿no? Ferrada, el que hizo Mortis. Listo. Yo sabía que yo salía, ponía un pie afuera y yo no era nadie. Así, incluso en el mundo, digamos, de la cultura, digamos, yo sabía que yo salía, yo llegaba a un lado y nadie... Había gente así que le rebotó. Por ejemplo, en tu caso, que como librero tenías que, ya, ¿sabes qué? A ver si este pelado que tiene estos libros de cómic y me mete harto ruido, por algo será, listo. Pero un poquito más allá, incluso en el mundo de la cultura, y creo que todavía no lo soy, digamos, como alguien reconocible. Entonces estaba muy acostumbrado a eso y también valoro un poco esa situación porque como te entrega que algo que busco intencionalmente, que la gente que me conozca por mi trabajo, ¿no? Porque creo que a mí me gusta mucho cuando alguien llega y es como, se nota la diferencia de cuando alguien es como, yo te ubico y tú eres, no sé, famosillo o importante en un medio, por lo tanto quiero establecer contacto contigo para hacer networking o algo así. O cuando alguien dice, leí tu libro y me gustó. Y a mí la diferencia radical entre esas dos cosas es algo que en algún momento dado busqué ex profeso. Por eso también me alejé, por eso también como que me retiré, porque dije, si quiero... Para mí la creación de ficción es una forma de comunicarme, ¿ya? Con el resto del mundo. A mí me cuesta comunicarme. Eso como que... y es una cosa muy loca porque la gente me ve hablar y hablo más o menos de corrido, hablo bonito. Y normalmente sí, tengo una expresión física exterior que hace que parece que me cuesta poco, pero me cuesta. Y por eso me gusta retirarme, y cuando vivía en Santiago igual pasaba mucho tiempo solo, encerrado en mi casa, y ahora que vivo fuera de Santiago paso mucho rato afuera cortando pasto. Y entonces los artefactos de ficción que he ido creando todo este tiempo son mi manera de comunicar ciertas ideas que están pululando en mi cabeza o ciertas cosas que quiero decir y es mi manera de expresarlas, ¿no? Y estas instancias también son mi manera de expresarlas. En la conversa contigo, ¿cachai? Como que yo puedo explayarme sobre ciertas cosas que me gusta hablar, que tal vez en un café no es el lugar para hacerlo, o en un asado de amigos no es el lugar para hacerlo, ¿cachai? No sé, en el asado del trabajo, con los compañeros de trabajo, no sé. Y a mí me pasaba que trataba de tener esos temas en esos lugares, pues no era bueno. No era bueno si la gente está hablando de fútbol y le meter la cuchara acerca de la realidad hegemónica. Entonces, claro, y esta es primera vez. Bueno, primero, hoy me alargo, pero bueno, para eso estamos, supongo. Cuando dijiste, me pegué el salto del cómic hacia la literatura o hacia la prosa, ¿no? Hacia la prosa. Y este libro tenía una segunda vida, existió antes como Sangre de Trauco, que lo autopubliqué y todo, y a mí me pasaba con Sangre de Trauco que yo sentía que le faltaba la prosa, ¿no? Que la trabajé 2 o 3 veces, ella me acompañó también una correctora, pero yo sentía que eso todavía estaba sonando rara. Así que después incluso de publicarla volví a trabajar la novela de nuevo y ahí la mandé a Urano y en Urano se interesaron. Daniela Quiñones, que es la editora, hizo un trabajo de lujo puliendo la reeditó. Entonces eso fue, como insisto, como es mi forma de comunicarme, siento que una de las cosas que a mí me gusta es que los libros salgan súper bien, así como que de verdad que yo pueda decir, respirar tranquilo, es como este libro que te estás llevando está súper bueno. Es decir, yo no puedo decir, pucha, me faltaron 2 chachas para el peso, no, sabes que aquí está súper bien. Y este libro me pasa con eso, con esta versión. Entonces es súper alucinante. Y la respuesta del otro lado, de lectores que no tenían idea que yo existía, que llevaba 15 años publicando cosas en el subterráneo de los cómics, también pues como vuela la cabeza, es súper rico, es súper energizante, da ganas de volver a sentarse a escribir. Siempre estoy escribiendo, así como, pero sí es mucho más...
todas las obras son un salto al vacío, y esta en particular fue un salto al vacío, porque era la primera obra en prosa, y además era una obra súper ambiciosa. Yo no sabía primero si me iban a querer publicar, porque además venía el cómic, entonces podía haber un prejuicio como, este gallo que es del cómic se va a saltar acá. No sabía si era una novela que iba a interesar porque tenía una envergadura y una complejidad importante, entonces yo la escribí porque yo necesitaba escribirla, yo como persona, sin saber si afuera iba a haber interés editorial o iba a haber incluso un mercado. Pero me ha ido bien. Ha ido súper bien. Súper bien, vamos para la segunda edición a las 2 semanas. A la semana de que se publicó, ya la editorial me dijo, ¿sabes qué? Parece que vamos a tener que ir a imprenta de nuevo. Y ya estamos en imprenta de nuevo. Así que... Pero igual en el intertanto, disculpa, has estado jugando a dos bandas. Porque está tu prosa, primera prosa, y como lo queríamos llamar, y que además está siendo bastante exitosa en Chile. No sé cómo si tienen planificado hacer algo afuera, también te podría preguntar sobre esto después. Pero hace poco estuviste con tu cómic en Francia. Sí, o sea, yo no físicamente. No, claro. Sí. Pero sí, mi primera novela gráfica, que es Mortis, Eterno Retorno, que es la novela gráfica que me dio a conocer y que me puso un poco en el mapa y que además que hicimos con Ida Lahumada, en dibujo. Bueno, esa novela siempre le fue bien, también desde el día 1. ¿Sí? También me acuerdo que también la autoeditamos y al mes tuvimos que reeditarla. Y también tuvo su periodo en que digamos, no se pudo editar, se guardó y se publicó en Francia, se publicó serializada en una revista en Italia, se publicó en Estados Unidos, pero lamentablemente para la pandemia, entonces no pasó nada, pero bueno, a veces pasa eso. Pero en Francia se publicó en edición de lujo, ¿no? Así, en tapadura, en 2 ediciones, una con una portada de Ítalo súper linda y otra con el signo que yo había diseñado, la estrella roja. Así que también hay una editorial apostó a lo grande y una edición preciosa, ahí en Francia. Y está en Dinamarca también. Creo que está por salir, se ha demorado también, porque justo les pegó la pandemia y están ahí como que estaba en ese proceso, pero debería estar saliendo en estos meses en Dinamarca. Sí. Pensé que era famoso de Taigen. Sí, fui a Dinamarca, estuve en Francia, pues, sí, y hablé con la editora, pero antes que saliera, como que justo me coincidió un viaje a Francia y estuve en Francia y en Dinamarca, hablé con los dos editores, pero no pude ver los libros. Pero sí, también en Dinamarca estaban alucinando con el libro, encontraban que era potente, así que rico, muy rico. Y espero que este libro también, ¿sabes? Bueno, una de las cosas que la editorial tiene mucha confianza es que es material internacional, así que... Va para allá. Sí, vamos afuera. Se lo merece, está muy entretenido. Entonces, ahora viene una de las últimas preguntas. ¿En qué estamos? Claro, déjame gozar esto, me va a decir tú, pero yo conozco los escritores y sé que están con una pata aquí y 2 patas más allá. Sí. ¿En qué está ahora? ¿Qué se viene? Si se viene algo pronto, ¿qué se puede decir de lo que se viene? ¿O hagamos como que estamos jugando algo? Ya, sí. Bueno, se puede decir porque se anunció hace un par de días nomás que se viene novela para noviembre, no sé la fecha todavía, pero para noviembre con Penguin Random House publicamos la primera novela del Dr. Mortis. Se llama Mortis Último Testamento, que es una especie de secuela espiritual de Eterno Retorno, pero es una historia independiente, así que... En novela. En novela. Novela gráfica. Sí, lo que pasó, Daniel Olague me contactó el año pasado porque le conté que se venían los 80 años del Dr. Mortis, que es el personaje de radioteatro chileno, creado en 1945 por Juan Marino. Y claro, el Dr. Mortis era radioteatro, después fue obra de teatro, el 55, después historieta, el 67, libro de cuentos, el 72 y serie de televisión, el 73. O sea, había estado en estos 5 medios. Y luego habíamos hecho un trabajo con Carlos Reyes y Felipe Benavide y un montón de guionistas y dibujantes chilenos para rescatar el personaje y ponerlo al día. Eso fue en la trilogía del Retorno, que se llama, que fue los libros que hicimos entre el 2011 y el 2013. Pero eso había sido en el mundo del cómic, la novela gráfica, que es lo mismo que la historieta, el mismo medio, tiene distintos nombres, pero el mismo medio. Y ahí Daniel me dice, oye, pero hagamos la novela. Sí, que el Dr. Mortis celebra 80 años entrando a otro medio, a otro medio de expresión. Y yo así, pues, se me alinearon los astros al tiro, así dije, ya, sí, ¿se te ocurre algo? Dame un par de días.
Y al par de días le tiré el pitch, así, esto, ya, ok. Ya, te mando una escaleta lo antes posible, le mandé la escaleta, le gustó y me puse a escribir. Y así que sale en noviembre, en un mes, días más, días menos, va a salir esa novela que está ambientada, comienza en 1945, 80 años atrás, en Punta Arenas, donde nace el Dr. Mortis. Y ahí hay, de nuevo, siempre busco anclaje en lo real. Hay una... Es el final, el 1945 es el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para mí la coordenada de fin del mundo geográfico, Punta Arenas, ¿no? Con fin del mundo mental en el sentido de que el 1945 es el fin de un mundo, ¿no? Y comienza este otro mundo en el que estamos nosotros. Esa cualidad de apocalíptica que tiene el nacimiento del Dr. Mortis, para mí era una coordenada importante. Y descubrí que hubo tres submarinos nazis que fueron detectados en el Atlántico, meses después un par de meses después del fin de la caída del Tercer Reich. Los detectan en el Atlántico, en las costas cercanas a Buenos Aires. Y atrapan a dos, pero uno se perdió para siempre. Entonces yo decía, desde Alemania, el Atlántico Norte, va bajando por el Atlántico hacia el sur, Buenos Aires, ¿a dónde iban? Y ahí, a Magallanes. A Valdivia, sí. A Valdivia. Algo así. Tenía que pasar por el estrecho Magallanes. Por supuesto. Entonces, claro, y ahí, por el Cabo Horno. Y ahí dije, ya, Punta Arenas, están las coordenadas. Entonces, tenemos ahí, o sea, más que historia, pero la historia también está en el presente. Así que es un thriller, otro thriller sobrenatural porque no me muevo de ahí. Y eso es lo que se viene más nuevo. Hay un cómic del Dr. Mortis que también debería estar saliendo luego por Ariete. Dos historias cortitas, una de Gonzalo Llanedel con Sebastián Lizana y otra mía con dibujos de Chris Fattori. Y estoy ya planificando un par de novelas más. Y yo tengo una carpeta llena en el computador de ideas, así que la cosa es buscar tiempo, y ya no falta. Si la cosa es buscar tiempo más para escribirla. Así que si termino de cortar el pasto rápido, claro, me siento a escribirla. Abramos un poco la conversación, ¿algún comentario, alguna pregunta antes de ir cerrando? Y bueno, yo leí el libro, me encantó desde pequeña, siempre me gustó mucho el tema sobre todo de la mitología chilota, y lo conversamos por Instagram. Sí. Y no, de verdad, para mí uno de mis libros favoritos de este año, así que muchas gracias por presentarlo un poco más al mundo, porque yo sinceramente no conocía Sangre de Trauco. Buena. Entonces, esta es como la primera y me encantó. Gracias, muchas gracias. Súper. Oye, Sangre de Trauco, ¿cuántos ejemplares eran? No eran muchos. 1000. Eran hartos. Porque las editoriales pequeñas publican desde 300, así que es como que hubiera sido bestseller. Tú me diste 3 ediciones. Sí. No, es harto. Sí, me pasa eso. Pero como... yo dije que era famoso. No, muy loco, porque claro, es como, tengo mi base de lectores, incluso por ejemplo que tú no conocías mi trabajo, ¿viste? Entonces, sé que hay 1000 que están ahí. Un piso. Hay un piso, sí, pues fueron 1000 y salió cuando como que terminó el confinamiento. Claro. Ahí, y me acuerdo, los 3 primeros meses no vendí nada. Porque por algún motivo al mundo del cómic no le interesó. Que yo creo que también son dos, o sea, yo soy omnívoro, entonces veo películas, obras de teatro, leo libros, leo cómics como lo mismo, ¿no? Yo no hago una distinción porque, digamos, me gustan todas, entonces como que no tengo una fidelidad ahí. Pero sí, claro, como tú decías, pues tú leías el libro, no leías cómic, y hay mucha gente que lee cómic y no lee libros. Entonces, claro, yo dije, bueno, toda la gente que me conoce del mundo del cómic me va a comprar el libro, y no, salvo honrosas excepciones, los que le agradezco mucho porque sé que fueron, al principio no pasó nada. Y me acuerdo, los 3 primeros meses, así, estaba con las cajas de libros y, oh, qué locura hice de nuevo. Y de repente empezó a venderse a poquito. Y empezó una curva ascendente y de repente me estaban acabando los libros y se me acabaron. Y como pasó que con la pandemia y el post-confinamiento subieron la imprenta subieron de precio y fue como, voy a tener que reimprimir y como que coticé y era imposible. Y
Así que dije, ya, hasta aquí no me ha llegado. Es que sé que nosotros pusimos nuestra gotita Sí, en aquella época también. Tuvimos el libro acá y estaba en vitrina. estaba en Twitter, fue bien y lo movimos y hablamos del tema, si no me equivoco, hicimos una charla sobre Sí, creo que sí. Tengo tantas charlas charlando en el Fuertes que ya no sé ni con quién hablé. Nos hicimos una. Y Profirma sí hicimos. Sí. Si es que estoy equivocado, que hubiéramos hecho conversación. Hicimos firma, no hicimos. Mira que confinados estábamos, no pudimos hacer conversación porque no se podía estar acá en este Exacto. Y le hicimos arriba al aire libre. Sí. Cuando hacíamos la actividad en la calle, literalmente. Y yo estaba con mascarilla. Mira, si fue. Eso. Fueron tiempos muy locos. Tiempos preapocalípticos. Que pensamos que íbamos a salir mejores. Y no. Vamos cerrando, entonces ahora vamos a hacer lo que hacemos siempre, que ya marca registrada de este programa. La cámara es tuya para que mirando a la gente que te va a ver y no a mí, le cuentes por qué alguien que viene a este humilde lugar, aquí en Mercedes 76, a media cuadra del metro Baqueano, a ver la pileta que en cualquier momento abren de nuevo. ¿Por qué alguien debería tomar este libro y no otro de los que hay ahí? Juégatela así como con chauvinismo, así, por esto. Ya. Que me cuesta decir que no compré un libro de otra persona, porque todos le ponemos cariño, pero ya, ¿por qué el mío? Primero porque la historia de la recta provincia es una historia alucinante, de verdad es... perdón, tengo que salir de cámara. Es una historia alucinante. Voy a contar una anécdota. Cuando estaba escribiendo la novela, me tocó por cosas de trabajo y de la vida estar en contacto con mucha gente de fuera de Chile. Como que en realidad un rato de mi vida solo hablaba con extranjeros y carreteaba con extranjeros. Y en uno de esos carretes estábamos en una fiesta y uno me pregunta, ¿y tú qué estás haciendo? Como, además de esta cosa. Y estoy escribiendo una novela. Ah, ¿y de qué? Y le empiezo a contar. Están estos brujos, bla, 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 y empieza a... Todos los demás, no sé, de la India, Grecia, Italia, gringos de Estados Unidos, una chica británica, estaban realmente tomándome atención y mientras yo contaba esta historia, alucinados, no podían creerlo, no podían creer que se había hecho un juicio a una organización de brujos que realmente existió en 1880. Ya eso lo encontraron alucinante. Y hay un momento en que uno de ellos me pregunta, bueno, y se vestían, así como, y estos gallos se vestían, ¿cómo se vestían? Así con capucha. Y yo les digo, no, usaban un maprim, que es una pechera hecha de piel humana, que se ataban con correas al pecho, que tenían que sacarlo del cadáver de una persona querida, a la que hubiesen asesinado para probar que era digno de entrar a la orden. Y luego se lo untaban con una mezcla entre aceite humano y noctilucas, que son una alga fosforescente, y decían una palabra de poder, y con eso o volaban o desaparecían y se iniciaban en la orden. Silencio del otro lado, y uno dice, esperaba cualquier cosa menos eso. Quiero leer tu novela ahora. Así que algo de eso hay, y eso es una de las cosas que van a encontrar. Además es un thriller súper entretenido, lo digo sin como dármela, en el sentido de que me esforcé de que cada capítulo tuviese por algo y que en realidad la novela fuese vertiginosa. Es como una superproducción en cierto sentido. Hay harta acción, hay harto terror, hay harto... digamos una combinación de novela histórica con novela de horror gótico, con policial, con escenas de acción así. Hay una secuencia extrañísima que no sé cómo escribir. Entonces es una obra bien entretenida además, y en último término, pero para mí el más importante, es una novela que para mí fue un trabajo muy profundo escribirla. Hay una serie de sincronías que se dieron en la escritura y se dieron con mi propio proceso escritural que creo que dialogan con el lector. Por lo que he percibido, de lo que he entendido de quienes la han leído, hay momentos donde yo me sorprendí escribiéndola y eso le ocurre a los lectores, así que hay lo que yo hablaba, ¿no? La reconstrucción de una realidad daimónica, una realidad que no es nuestra realidad material, sino que es una realidad llena de ánima.
y dentro de donde los objetos incluso tienen un ánima, tienen una vitalidad. Y este objeto, que es un libro que parece inerte, parece que le habita esa ánima también. Así que eso es para mí lo más importante y lo que más me llena de orgullo de haber escrito. Súper bien. Nos extendimos en los 2 minutos que se suponía que... ¿Hay los 2 minutos? ¿Sí? Pero ya lo saben, amigos, entonces, Los brujos del fin del mundo. ¿Hay mucha diferencia con Sangre de Trauco? ¿Alguien que leyó Sangre de Trauco querría leer esta también? Es la misma novela, tiene exactamente la misma cantidad de capítulos, que son 100, que además también eso es sincrónico con el... ¿Puedo contar? ¿Tengo un espacio para contar? Sí. Una anécdota chiquitita. Siempre me pasa en el proceso creativo que hay canciones que se toman, así como que me empiezan a rondar en la cabeza y empiezo a escucharlas mientras estoy escribiendo. Lo mejor de ti, de Carlos Cabeza, empezó a aparecer al momento de escribir la novela. Y cuando terminé de escribirla resultaron 100 capítulos. Y hay un verso de esa canción que hice en 100 capítulos de amor, en 100 capítulos de sabor a Dios. Entonces, para mí fue como, wow, ya, esto estaba potente. Entonces la novela tiene 100 capítulos y tiene 7 partes. Cuando se la entregué a Urano, lo primero que me dijo Daniela fue, es una novela demasiado extensa, va a haber que cortarla. Y yo le dije, yo no sé qué cortar, ve tú qué cortar. No cortó nada. Solo hice un trabajo que yo no sé, yo digo es mágico porque uno no lo entiende, pero de verdad, porque me mandó el manuscrito corregido, sacó una palabra de acá, un sinónimo que yo ya lo había dicho en otro lado, de una descripción, fue sacando pequeñas cositas. Y con eso hizo que esto que antes un poco se tropezaba un poco la prosa, corriera como fluyera sin problema. Pero todas las acciones que hay son las que están en la novela anterior, están todos los capítulos. Lo que sí, las secuencias de acciones están escritas de nuevo, en el sentido de que las edité mejor, ¿no? Se atropellaron un poco hay persecuciones, entonces un tipo va corriendo para acá, va corriendo por esta calle, viene una patrulla persiguiéndolo por acá, el tipo salta entre un auto y otro. Y cuando leí eso en Sangre de Trauco, sí, ahí había que cortar y todo, y había que hacer una especie de edición más prolija, ¿no? Como muy cinematográfica en ese sentido. Que la acción se pudiese seguir, y eso sí está reescrito, pero no es el mismo libro, pero mejor. Eso. No quería decirlo yo, lo dijo él, así que ahí quedamos. Los brujos del fin del mundo, Miguel Ferrada, publicado por el sello Stefan, siempre te olvidé el nombre, un sello que llegó recién, sí, llegó recién. Que bajo el paraguas de Urano Ediciones, una novela con mucha acción, con mucho suspenso, con mucho de eso que, como dijo Miguel al principio, intentamos escribir, yo lo escribo, para pasarlo bien, por el concepto de que cuando uno lo pasa bien leyendo, es para eso. Si anda buscando la quinta pata al gato, si le gusta a usted, eso es lo suyo, pero nosotros lo que queremos es que la gente se entretenga. Y esto es para pasar un buen rato, pero además de pasar un buen rato con mucha acción y muchas cosas, aprende harto sobre algo que, como dijimos también en algún momento, no todos manejaban esa información porque la tenemos superficialmente adquirida por ahí y creemos que eso era todo, y no. Tiene mucho componente, la mitología es muy rica en Chile y estamos acostumbrados a mirar hacia afuera cuando tenemos demasiadas cosas buenas aquí adentro. Así que le recomendamos absolutamente. Acá en Merced 76 van a quedar ejemplares firmados por el autor. Y si está en región, a través de espacioforestal.cl se lo podemos hacer llegar vía Correo de Chile a todo el país. Miguel, un placer. Muchas gracias, Mario. Un placer para mí también. Y gracias a los que... Un aplauso para Miguel. Nos vemos en el próximo Hablando de Nosotros.